Era verano del año pasado y decidí emprender un viaje por carretera, uno que había estado planeando desde hacía tiempo. Mi destino era Berkeley, California, donde dos de mis mejores amigos de la secundaria vivían ahora como estudiantes de la Universidad de California. Cada año los visito, pero por lo general tomo un avión. Esta vez, sin embargo, quería algo diferente. Había varios lugares en el camino que me intrigaban. Antiguos museos, parques nacionales y sitios históricos llenos de relatos misteriosos. El plan era disfrutar del trayecto, hacer varias paradas y disfrutar del paisaje, en lugar de simplemente apresurarme en llegar. El viaje comenzó perfectamente. Los primeros 2 días fueron tranquilos, la carretera estaba despejada y las paradas que hice fueron justo lo que necesitaba para estirar las piernas y respirar un poco de aire fresco. Pero todo cambió en la tercera noche. Aún me quedaban unas cuantas horas para llegar a Berkeley, y era cerca de las 10 de la noche cuando me di cuenta de que necesitaba un descanso. El cansancio empezaba a afectarme, y decidí detenerme en la siguiente área de descanso que encontrara. Conduje unos kilómetros más hasta que vi una señal anunciando una pequeña área de descanso. Parecía desolada, pero eso no me preocupó. Al contrario, pensé que sería el lugar perfecto para estirarme y despejar mi mente antes de continuar. La parada no era como las grandes áreas de descanso que uno encuentra en las carreteras principales. Era pequeña, con solo un par de estacionamientos y un edificio modesto que, a lo mucho, tendría baños y unas máquinas expendedoras. No vi ningún otro coche estacionado cuando llegué, lo que me dio una sensación extraña, pero no lo pensé demasiado. Después de todo, era bastante tarde. Aparqué mi coche, salí y caminé hacia el edificio. El aire era denso, y aunque no había viento, la atmósfera se sentía inquietante, como si algo estuviera fuera de lugar. El edificio estaba iluminado por unos focos amarillos parpadeantes, dándole un toque aún más lúgubre al lugar. Abrí la puerta y entré. El silencio en el interior del edificio era sepulcral, roto solo por el zumbido de las máquinas expendedoras. Decidí estirarme un poco antes de continuar mi camino. Mientras lo hacía, noté un pequeño pasillo que conducía a los baños y, al fondo, un armario de conserje. Nada fuera de lo común, pensé. Me acerqué a una de las máquinas expendedoras para comprar un Red Bull. Mientras lo bebía, no pude evitar notar que un coche entraba al área de descanso y, para mi sorpresa, se estacionaba justo al lado del mío. Qué raro, pensé, considerando que el lugar estaba vacío y había muchos otros espacios disponibles. Traté de ignorarlo, pero algo en esa situación no me cuadraba. ¿Por qué aparcar junto a mi coche en un lugar desolado y oscuro cuando había más espacio? Salí del edificio con la lata en la mano y, justo cuando estaba a punto de llegar a mi coche, escuché el sonido del motor apagándose y el chirrido de una puerta al abrirse. Me giré y vi salir a un hombre. Era alto, con una barba desaliñada y una chaqueta de cuero marrón que le colgaba de los hombros. Tenía ambas manos metidas en los bolsillos y caminaba hacia mí con una expresión vacía. Pero sus ojos me pusieron la piel de gallina. Había algo en ellos que no estaba bien, una especie de frialdad que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. Instintivamente, intenté mantener la calma. Le hice un gesto de saludo con la cabeza, algo habitual en situaciones incómodas, esperando que me dejara en paz. Pero justo cuando estaba a punto de pasar de largo, escuché su voz detrás de mí. «Hey», dijo con un tono grave y pausado. Me giré lentamente y ahí estaba, con una pistola apuntando directamente a mi cara. El miedo me golpeó como una ola fría. «¿Por qué tanta prisa?», Zrenia preguntó con una sonrisa maliciosa que no hacía más que aumentar mi terror.
Mis manos comenzaron a temblar mientras levantaba los brazos, intentando mostrar que no iba a resistirme. «Solo toma lo que quieras», le dije con voz entrecortada. Sin titubear, me exigió que le entregara mi reloj, mi billetera y mi celular. Lo hice rápidamente, esperando que al tener lo que quería, me dejara ir. Pero no fue así. «Vamos», me dijo, mientras movía la cabeza en dirección al bosque que estaba detrás del área de descanso. «Camina». La desesperación se apoderó de mí. No podía entender por qué, después de robarme, me estaba llevando al bosque. Solo podía pensar en una cosa: este tipo iba a matarme. Mientras caminaba, comencé a rogarle: «Puedes llevarte mi coche, puedes tomar todo lo que quieras, solo déjame ir». Pero él no dijo nada. Seguía caminando, con la pistola siempre apuntando en mi dirección. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso me acercaba más a lo que sentía como mi inevitable final. Después de caminar unos metros dentro del oscuro bosque, se detuvo. «Arrodíllate», me ordenó. Sabía que este era el final. Lo supe en ese instante. Me arrodillé con las manos temblando, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Cerré los ojos, esperando el disparo, esperando el dolor, esperando la muerte. Pero en lugar de eso, escuché un fuerte sonido. Mi cuerpo se tensó y me tiré al suelo, tapándome los oídos y gritando de puro terror. Pero no sentí nada, ningún dolor. Abrí los ojos lentamente y lo vi. Estaba de pie, riéndose a carcajadas. «Vete a casa, chico», dijo entre risas, «y no olvides lavar tus pantalones». Luego, se dio la vuelta y se fue caminando, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, en el suelo, aturdido y humillado. Estaba vivo, pero la experiencia me había dejado marcado de por vida. No sabía cómo reaccionar, así que solo me levanté lentamente y caminé de regreso al edificio. Me lavé la cara en el baño, intentando calmarme. Mi reflejo en el espejo me mostró a un hombre que no reconocía. Mi rostro estaba hinchado, cubierto de lágrimas y sudor. Cuando finalmente reuní fuerzas, volví a mi coche y conduje hasta el pueblo más cercano, donde logré pedir ayuda. Conté mi historia a la policía, pero nunca supe qué pasó con el hombre. Lo único que sé es que estuve a punto de morir esa noche. Y desde entonces, nunca más he vuelto a detenerme en un área de descanso por la noche, y dudo que lo haga alguna vez en el futuro. Hola, soy Dan. Llevo más de 25 años conduciendo camiones, y en todo ese tiempo me he enfrentado a todo tipo de situaciones en la carretera. He conducido a través de tormentas, nieblas espesas y noches interminables en caminos solitarios. Pero lo que viví hace unos años marcó mi vida para siempre. Esta historia que te voy a contar hoy no solo cambió la forma en que veo mi trabajo, sino también mi percepción de lo que realmente puede acechar en la carretera. Todo comenzó una noche de verano, mientras conducía mi camión de carga en una ruta solitaria a las afueras de Arizona. Era cerca de las 4 de la madrugada y ya llevaba más de 10 horas al volante, transportando suministros industriales a un almacén. Recuerdo que el clima cambió repentinamente. Sin previo aviso, comenzó a caer una lluvia torrencial. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas y la carretera, que ya estaba desierta, se volvió aún más peligrosa por la falta de visibilidad. No era la primera vez que me encontraba en una situación así, pero esa noche sentía algo diferente. Había una sensación de inquietud en el aire que no lograba sacudirme de encima. Era como si la carretera misma estuviera tratando de advertirme que algo terrible estaba a punto de suceder. La lluvia solo empeoraba y decidí bajar la velocidad, esperando poder manejar cualquier imprevisto. La oscuridad de la noche y el silencio roto por el golpeteo de la lluvia
se combinaron para crear un ambiente aterrador. Sin embargo, lo que sucedió después me sacó por completo de mi zona de confort. A través de la densa niebla, pude distinguir las luces de un coche que venía directamente hacia mí, a toda velocidad. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Giré el volante instintivamente, pero la carretera mojada hizo que perdiera el control del camión. Todo se volvió una locura. El camión comenzó a girar, saliendo de la carretera, y lo último que recuerdo fue la sensación de ingravidez cuando el vehículo volcó violentamente. Desperté tirado en el suelo, inmóvil. El dolor era insoportable, y pronto me di cuenta de que no podía mover mis piernas. Estaba atrapado bajo los escombros de mi camión, en medio de la nada. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz apenas era un susurro. Mientras luchaba por mantenerme consciente, empecé a escuchar el sonido de un motor a lo lejos. En ese momento, pensé que finalmente alguien me había encontrado. Unos minutos después, un hombre mayor y su hijo se acercaron corriendo. Me ayudaron a pedir una ambulancia, y aunque mis fuerzas comenzaban a flaquear, me aferré a la vida. En el trayecto al hospital, los médicos me decían que tenía varias fracturas y hemorragias internas. Era un milagro que estuviera vivo. Aún así, el dolor y la incertidumbre sobre mi recuperación me abrumaban. Pasé semanas en el hospital, luchando por sanar. Sin embargo, el verdadero terror no comenzó hasta que empecé a notar cosas extrañas en el hospital. Al principio, pensé que solo eran secuelas del accidente o efectos secundarios de los medicamentos, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. En varias ocasiones, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba observando. Pero no era una enfermera o algún visitante. Sentía una presencia fría y oscura en la habitación. Una noche, mientras estaba acostado, vi una figura alta y sombría al pie de mi cama. Era solo una sombra, pero sabía que estaba allí. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. La figura se acercó lentamente y pude sentir un frío helado invadiendo mi cuerpo. Cerré los ojos, rezando para que desapareciera. Cuando finalmente los abrí, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, conté lo sucedido a las enfermeras, pero lo descartaron como un episodio de parálisis del sueño, algo que, según ellas, era común tras un trauma tan severo como el mío. A pesar de sus explicaciones, yo sabía que lo que había visto era real. La figura volvió varias veces, cada vez más clara, hasta que una noche se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi rostro. Fue entonces cuando decidí investigar lo que realmente había sucedido en el accidente. Llamé a William, el hombre que me había ayudado aquella noche. Le pregunté sobre el coche que había visto en la carretera, el que me había obligado a girar bruscamente. Para mi sorpresa, William me dijo que no había visto ningún coche. Según él, mi camión simplemente perdió el control y comenzó a girar. No había otro vehículo involucrado. Mi sangre se heló. Si no había ningún coche, entonces, ¿qué me había hecho perder el control? La única explicación que tenía era la figura que había estado acechándome en el hospital. A partir de ese momento, comencé a investigar los accidentes en esa carretera. Descubrí que no era el único que había tenido un accidente similar en ese tramo. Muchas personas habían reportado ver luces de coches fantasmales o figuras que aparecían en medio de la carretera, provocando accidentes fatales. Una noche, mientras estaba acostado en el hospital, la figura regresó. Pero esta vez, no solo se quedó parada, comenzó a hablarme. Me susurró que había sido un conductor de camiones, al igual que yo. Me contó que una noche, muchos años atrás, mientras conducía bajo la lluvia,
Un coche en sentido contrario se cruzó en su camino. No pudo evitar el impacto y ambos conductores murieron en el acto. Me quedé paralizado. El espíritu que me había estado acechando no era el del conductor del camión, sino el del hombre que había causado su muerte. Ambos quedaron atrapados en ese fatídico tramo de carretera, repitiendo el accidente una y otra vez, buscando alguna forma de redención o paz. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, rezo por ellos. Rezo para que sus almas encuentren finalmente el descanso que tanto necesitan. Pero una cosa es segura: nunca podré olvidar el rostro de esa figura ni el miedo que me hizo sentir. Esa noche casi pierdo la vida. Y aunque sigo conduciendo camiones, nunca vuelvo a pasar por ese tramo sin sentir que algo o alguien me está observando desde el otro lado. Mi nombre es Elo, y lo que te voy a contar sucedió en agosto de 2008. A pesar de los años que han pasado, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Esa noche fue una de las más calurosas del verano, y yo estaba al volante de mi camión de carga, como lo había hecho durante más de 20 años. Para mí, ese trabajo era rutinario. Había visto de todo en la carretera: tormentas, accidentes y situaciones de todo tipo. Pero lo que sucedió esa noche en particular me dejó marcado de por vida. Era cerca de las 7 de la tarde y conducía por la carretera 60, atravesando el bosque nacional Mark Twain, una vasta extensión de naturaleza salvaje en el estado de Missouri. Durante el día, este lugar es simplemente hermoso. Árboles frondosos, colinas onduladas y paisajes que parecen sacados de una postal. Pero de noche, ese mismo entorno adquiere una atmósfera completamente diferente. Las sombras se alargan y el denso bosque parece envolver la carretera como si quisiera tragarte. Estaba adelantado en mi horario, con la esperanza de llegar a una parada de camiones cerca de Springfield, donde planeaba descansar un rato, comer algo y quizás dormir un par de horas. La carretera estaba prácticamente desierta. Apenas había tráfico y me encontraba solo, con la oscuridad comenzando a asentarse a mi alrededor. Unos kilómetros antes de llegar a la parada de camiones, vi una vieja camioneta destartalada al costado de la carretera. Tenía el capó levantado y parecía estar en problemas. A medida que me acercaba, un hombre corpulento, vestido con una camiseta de franela manchada de grasa, me hizo señas con los brazos. Me detuve a un lado del camino y apagué el motor. Después de todo, en el mundo de los camioneros, ayudar a alguien en apuros es prácticamente una ley no escrita. El hombre se acercó rápidamente a mi camión. Su rostro estaba cubierto de sudor y parecía que había estado lidiando con la camioneta todo el día. Me estrechó la mano con un agradecimiento que parecía genuino. «Gracias a Dios que te detuviste», me dijo con una mezcla de alivio y cansancio en su voz. Se presentó como Neil y me explicó que llevaban varado en ese tramo de la carretera durante varias horas. Al parecer, el alternador de su camioneta estaba dañado y no había forma de que pudiera hacerla funcionar. Me pidió si podía llevarme al pueblo más cercano, a unos 20 kilómetros de distancia, donde podría conseguir la pieza necesaria para repararla. No vi nada sospechoso en él, solo un hombre que parecía agotado y desesperado por ayuda. Así que, aunque era tarde y sabía que me retrasaría un poco, accedí. Neil tomó una pequeña bolsa de viaje de su camioneta y se subió al asiento del pasajero de mi camión. Así nos pusimos en marcha. Mientras conducíamos, Neil resultó ser un tipo bastante hablador. Me contó que venía de Alabama y que se dirigía a recoger una carga en St. Louis. Hablaba sobre su camioneta con cierto cariño, a pesar de que le había estado dando problemas desde hacía semanas.
Lo escuchaba mientras avanzábamos por la carretera, pero algo en mi interior comenzó a sentirse raro. Había una sensación de que no podía sacudirme, una especie de inquietud creciente. El cielo ya estaba completamente oscuro, y las sombras del bosque parecían moverse al ritmo de los faros de mi camión. Después de unos 20 minutos conduciendo, noté algo que hizo que mi incomodidad creciera aún más. Un par de coches aparecieron en mi espejo retrovisor y estaban siguiéndonos muy de cerca. Al principio, no les presté mucha atención, pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que no intentaban adelantarnos. Se mantenían justo detrás, a una distancia incómodamente cercana. Mi estómago se revolvió. Le preguntó a Neil si conocía esos coches. Se giró para mirar por el espejo retrovisor y con una risa nerviosa me dijo que no. Intenté bromear, preguntándole si estaba huyendo de alguien, pero su risa era aún más tensa. No, no es eso, respondió, pero pude notar que su tono no era convincente. Ambos sabíamos que algo no estaba bien. Los coches continuaron siguiéndonos durante varios kilómetros más, sin intentar adelantar ni cambiar de posición. Era demasiado sospechoso. Finalmente, llegamos a un tramo de la carretera donde el bosque era más denso, y entonces sucedió lo inesperado. Los coches aceleraron de golpe, adelantándonos solo para bloquear nuestro camino. Tuve que frenar bruscamente para evitar chocar. ¡Qué demonios!, murmuré en voz alta, mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, 3 hombres salieron de los coches, todos armados. Sentí como el aire en la cabina se volvió pesado. Miré a Neil, quien ahora estaba pálido y sudando profusamente. Estaba paralizado por el miedo. Los hombres se acercaron a mi camión, con sus armas apuntando directamente hacia nosotros. Uno de ellos, que parecía ser el líder, nos gritó que bajáramos del vehículo. Levanté las manos en señal de que no iba a resistirme, y les dije que no queríamos problemas, que podía tomar lo que quisieran. Pero el líder no estaba interesado en negociar. «Baja del camión», repitió, esta vez con más agresividad. Neil tropezó mientras salíamos del camión, y uno de los hombres lo empujó con fuerza hacia el borde de la carretera. Nos ordenaron que vaciáramos nuestros bolsillos y obedecimos sin rechistar. Les entregamos nuestras billeteras, teléfonos y las llaves del camión. «Puedes llevarte el camión», les dije desesperado. «Solo déjanos ir». «Cállate», suingió el líder, mientras otro de los hombres tomaba nuestras pertenencias y las arrojaba dentro de uno de los coches. Luego, el líder me lanzó las llaves del camión y me ordenó que lo encendiera. Estaba claro que tenían un plan en mente, pero no sabía cuál era. Subí al camión, temblando mientras giraba la llave y el motor rugía. Neil fue forzado a subir a uno de los coches. Me dijeron que seguía el coche en el que Neil estaba, mientras el otro vehículo se colocaba detrás de nosotros. Condujimos por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos 20 minutos. Salimos de la carretera principal y tomamos un camino de tierra que se adentraba profundamente en el bosque. El aire estaba pesado y el miedo me consumía. Mi mente intentaba encontrar una salida, pero no había forma de escapar. Sabía que si intentaba huir, no solo pondría en peligro mi vida, sino también la de Neil. El bosque nos rodeaba. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, y todo indicaba que estábamos siendo llevados a una trampa. Finalmente, llegamos a un claro en medio del bosque. Los coches se detuvieron y los hombres nos hicieron bajar. Me llevaron a una vieja cabaña, una estructura en ruinas con ventanas rotas y escombros esparcidos por el suelo. El lugar tenía un aire de abandono y desesperación. Nos empujaron hacia el interior,
donde había unos pocos muebles viejos y polvorientos. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque sentía como el sudor frío me recorría la espalda. El hombre que parecía ser el jefe esbozó una sonrisa siniestra. «Solo asegúrate de no ir corriendo a la policía», dijo. Luego, junto con sus compañeros, comenzaron a reírse mientras nos ataban las manos y los pies. Cuando finalmente nos dejaron solos en la cabaña, la desesperación se apoderó de nosotros. Sabíamos que teníamos que escapar antes de que regresaran. Luché con las cuerdas que me ataban las manos, moviéndolas con todas mis fuerzas. Fue un trabajo lento y doloroso, pero finalmente logré soltarme. Liberé a Neil y ambos nos levantamos tambaleándonos. El miedo seguía ahí, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Nos escabullimos fuera de la cabaña y comenzamos a caminar, adentrándonos en el bosque oscuro. La luna apenas iluminaba el camino, y el sonido de nuestras pisadas parecía resonar en la quietud de la noche. Sabíamos que no podíamos detenernos. Si los hombres regresaban y nos encontraban, no tendríamos ninguna oportunidad. Después de lo que parecieron horas, llegamos de nuevo a la carretera. Exhaustos y asustados, seguimos caminando, esperando que algún coche apareciera. Finalmente, después de un tiempo que se sintió eterno, oímos el sonido de un motor. Nos escondimos en los arbustos, temiendo que pudieran ser los mismos hombres que nos habían secuestrado. Pero cuando el coche se acercó, nos dimos cuenta de que era un viejo sedán conducido por un hombre mayor. Agitando los brazos desesperadamente, salimos de los arbustos. El hombre frenó y bajó la ventanilla con recelo. Le contamos lo que había sucedido y afortunadamente decidió ayudarnos. Nos llevó hasta la oficina del sheriff en el pequeño pueblo de Ellington, donde finalmente pudimos respirar aliviados. Esa noche nunca la olvidaré. Desde entonces, aunque sigo siendo camionero, soy mucho más cauteloso en la carretera. Todavía ayudo a la gente cuando puedo, pero siempre con un ojo vigilante, porque nunca sabes quién puede estar esperando en las sombras, listo para convertir tu vida en una pesadilla. Mi nombre es Ernesto, y lo que voy a contarte me dejó marcado de por vida. Nunca pensé que algo tan aterrador me sucedería en una noche común de trabajo, mientras hacía mi habitual trayecto de regreso a casa desde el trabajo. Era agosto de 2008, y aunque ya me había acostumbrado a conducir más de hora y media cada noche a través de caminos desolados en Arizona, esa noche en particular me cambió por completo. Trabajaba en un rancho convertido en hotel, un lugar casi en medio de la nada. La jornada era larga, pero el trabajo era sencillo, probablemente el más fácil que había tenido. La única molestia era la distancia de mi casa al trabajo. Al principio, ese trayecto nocturno me desgastaba, pero después de un tiempo, lo acepté como parte de la rutina. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando me encontré con un camión de tacos a mitad del camino. Fue una de las mejores sorpresas que pude haber tenido. Esa primera noche que me detuve, estaba hambriento y esos tacos sabían a gloria. El camión estaba estacionado a un costado del parque de casas rodantes. Me pareció curioso, pero práctico. Me detuve, pedí unos tacos para llevar y los devoré en mi coche. Desde esa noche, el camión de tacos se convirtió en una parada obligada en mi ruta. Los tacos eran deliciosos. El hombre que los hacía era simpático y siempre tenía una palabra amable. Pasaron las semanas y yo seguí deteniéndome allí regularmente, aunque no era todos los días. Sí era algo que esperaba con ansias durante mi largo viaje de regreso. A pesar de que habló muchas veces con el hombre, nunca supe su nombre y él tampoco el mío. Parecía que no hacía falta. Nuestra relación era simple. Yo era un cliente fiel
y él un proveedor de los mejores tacos que había probado. Cada noche, él me daba una sonrisa, mis tacos, y yo le pagaba, siempre agradecido por ese pequeño respiro en mi rutina. Pero todo cambió una noche. Llegué al lugar como siempre, estacioné mi coche en el mismo sitio y caminé hacia el camión. Algo me parecía extraño, aunque al principio no le di mucha importancia. La oscuridad era más densa esa noche y el parque de casas rodantes estaba inusualmente silencioso. El hombre del camión de tacos no estaba en su lugar habitual y no había clientes. Pensé que tal vez estaba en la parte trasera del camión, organizando algo. Esperé unos minutos, mirando a mi alrededor, pero nada sucedió. Después de un rato, comencé a sentirme un poco nervioso. Todo estaba demasiado callado, y esa quietud, combinada con la extraña ausencia del hombre, me puso en alerta. Me acerqué al camión y lo llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante: un olor a quemado. El humo comenzaba a salir de la parrilla del camión y me di cuenta de que algo se estaba quemando. Subí las escaleras retráctiles del camión, dispuesta a saber qué era lo que estaba pasando. Pero lo que vi al abrir la puerta fue algo que me dejó helado. La caja registradora estaba abierta, el cajón volteado, y había monedas esparcidas por el suelo. ¿Un robo? Drenia era posible, pero algo en esa escena no encajaba del todo. No había señales de lucha, ni ningún indicio de que alguien hubiera forzado su entrada. Todo estaba desordenado, pero no lo suficiente como para pensar que había habido violencia. Avancé hacia la parrilla, decidido a apagar lo que fuera que se estaba quemando antes de que todo el camión se incendiara. Mientras subía los escalones de metal, el olor se intensificaba y el humo se hacía más denso. Pero cuando finalmente vi lo que había sobre la parrilla, mi corazón se detuvo. Lo que estaba quemándose no era comida, no era carne o algún ingrediente olvidado. Era la silueta completamente carbonizada de una mano humana. El terror me invadió de inmediato. Mi cuerpo reaccionó instintivamente y me eché hacia atrás, tropezando con los escalones, pero logré mantener el equilibrio. El shock de ver esa imagen tan espeluznante me dejó paralizado. No sabía qué hacer. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. ¿Qué había pasado con el hombre del camión? ¿De quién era esa mano quemada? Me forcé a apartar la mirada y, con las manos temblorosas, logré apagar la parrilla. Luego, salió del camión lo más rápido que pude. Me senté en mi coche. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. ¿Qué les iba a decir? Sabía que algo terrible había ocurrido, pero no tenía idea de qué, ni de cómo explicarlo. Solo sabía que había habido un robo y alguien había sido herido, probablemente muerto. Le di los detalles al operador de emergencias, aunque mi voz temblaba mientras intentaba explicar lo que había visto. Me dijeron que enviarían a un par de agentes. Esperaré en mi coche, mirando el camión de tacos desde la distancia, temiendo que algo más sucediera. Pero lo que realmente me preocupaba era la posibilidad de que el hombre del camión apareciera. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba? Los minutos pasaron, pero nadie llegó. Ni la policía, ni el hombre de los tacos. Esperaré casi una hora, pero finalmente el miedo y la incertidumbre me sobrepasaron. Decidí volver a casa. Conduje de regreso en silencio. Mis pensamientos volvieron una y otra vez a esa imagen de la mano carbonizada. Intenté respuestas por mi cuenta. Incluso consulté en internet noticias sobre buscar robos en camiones de comida o cualquier información sobre desapariciones en esa área, pero no encontré nada. Durante los días siguientes, el camión desapareció por completo. Lo retiraron y nadie en el parque de casas rodantes
parecía saber nada sobre lo que había pasado. El hombre del camión de tacos se desvaneció sin dejar rastro y nunca volvió a saber de él. Todavía hoy pienso en él y en lo que pudo haberle sucedido. Nunca supe su nombre y eso es algo que me atormenta. Si lo hubiera sabido, tal vez podría haber hecho más. Tal vez podría haber ayudado de alguna manera. Ese camión de tacos, que durante semanas fue una parte normal de mi vida, ahora es un recuerdo sombrío de una noche aterradora. Lo único que me queda es la esperanza de que el hombre esté bien. Aunque, en el fondo, una parte de mí sospecha que jamás volverá a saber de él. Esto sucedió hace 6 años, en junio de 2018. Por aquel entonces, decidió hacer un viaje improvisado en solitario. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, disfruto mucho de la soledad en la carretera y la libertad que te ofrece el poder ir a donde quieras sin planos estrictos. Tenía algunos lugares en mente que quería visitar antes de regresar a la universidad en agosto, y este viaje me parecía la oportunidad perfecta para tachar algunos de esos sitios de mi lista. El plan era sencillo: levantarme temprano, recorrer varios destinos turísticos durante el día y regresar a casa al caer la noche. Salí temprano, como había planeado, y el viaje de ida transcurrió sin problemas. Pasé el día explorando algunos de los lugares que tanto había querido visitar, disfrutando de cada minuto. Al caer la noche, estaba cansada, pero contenta. Sin embargo, sabía que debía emprender el regreso lo antes posible. Según el GPS, llegar a casa me tomaría unas 4 horas y media, y si salía ya, podría estar en mi cama para la madrugada. Comencé el viaje de vuelta a las 10 de la noche, y todo iba bien hasta que, cerca de la medianoche, el cansancio me golpeó. Sentía que mis párpados se volvían pesados, y por más que intentaba mantenerme despierto lavándome la cara con agua de mi cantimplora, no lograba sacudirme el sueño. Sabía que seguir conduciendo en ese estado era peligroso, así que decidí detenerme en la próxima área de descanso que encontrara para tomar una breve siesta. Todavía tenía tiempo para llegar a casa a una hora razonable. No tardaré mucho en encontrar una pequeña zona de descanso. Apenas había luces encendidas y el lugar estaba completamente vacío, lo que me hizo dudar un poco. Aún así, me dije a mí mismo que solo sería por una hora. Aparqué el coche y recliné el asiento para descansar un poco. Puse una alarma en mi teléfono, cerré los ojos y dejé que el cansancio me venciera. Cuando sonó la alarma, me desperté sintiéndome un poco más despejado. Pero ahora tenía una nueva urgencia. Necesitaba ir al baño. Mi vejiga no iba a aguantar mucho más, así que bajé del coche y me dirigí hacia el pequeño edificio que albergaba los baños. El lugar seguía tan vacío y silencioso como cuando llegué, lo cual me resultó un poco inquietante, pero decidí no darle importancia. Entré al baño y fui directamente a una de las cabinas. Apenas llevaba unos 30 segundos allí, cuando escuché algo que me puso los pelos de punta. Alguien estaba hablando en voz baja, justo afuera, en el pasillo del baño. Lo que me desconcertó fue que no había escuchado ninguna puerta abrirse, y mi coche era el único en el estacionamiento hacía solo 1 minuto. Me quedé quieto, intentando escuchar con más atención, pero no lograba entender lo que esa persona estaba diciendo. Mi primera reacción fue de sorpresa, pero luego traté de tranquilizarme pensando que seguramente era alguien más que había llegado sin que me diera cuenta. Sin embargo, esa pequeña inquietud se transformó en un miedo creciente cuando, de repente, alguien golpeó suavemente la puerta de la cabina en la que me encontraba. «Hay alguien aquí», respondió con voz insegura, esperando que el intruso se diera cuenta y se fuera, pero no obtuve ninguna respuesta. El silencio que siguió fue absoluto,
y eso solo aumentó mi nerviosismo. Decidí quedarme en la cabina, esperando que esa persona se marchara. Pero en lugar de escuchar pasos alejándose, noté algo aún más perturbador. A través de la pequeña rendija de la puerta, vi un ojo que me estaba observando. Al hacer contacto visual, el individuo al otro lado de la puerta comenzó a gritar y golpear su cabeza violentamente contra la puerta de la cabina. El sonido de los golpes y los gritos era aterrador. ¿Qué demonios?, Drenia murmuró en voz baja, completamente aterrado. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo comenzó a temblar. No sabía qué estaba pasando, pero supe que no podía quedarme allí. Usé todo mi peso para mantener la puerta cerrada, mientras el tipo seguía golpeando con una fuerza irracional. El miedo me consumía, pero en un momento de desesperación, abrí la puerta de golpe con toda mi fuerza, golpeando al individuo y derribándolo momentáneamente. Aproveché ese momento para salir corriendo del baño lo más rápido que pude. No miré atrás, solo corre hacia mi coche. Mientras corría por el estacionamiento, escuché la puerta principal del edificio abriéndose de golpe y al girar la cabeza, vi al hombre corriendo tras de mí. La adrenalina me impulsaba, y aunque sentía que mis piernas apenas respondían, logré llegar a mi coche, abrir la puerta y encender el motor. Pero justo cuando iban a arrancar, el tipo alcanzó mi coche y golpeó su cuerpo contra la puerta del conductor. Aceleré tan rápido como pude, y vi por el espejo retrovisor como el hombre se levantaba como si nada, y me miraba fijamente mientras me alejaba. Su mirada era vacía, como si estuviera fuera de este mundo. El miedo me mantuvo alerta durante el resto del camino a casa. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza y no pude evitar mirar por los espejos constantemente, esperando ver si el hombre había conseguido seguirme de alguna manera. Pero no había nadie, solo la oscura y solitaria carretera. No podía procesar lo que acababa de suceder. Era como una escena sacada de una película de terror y me costaba creer que me había pasado a mí. Siempre se escuchan historias sobre cosas extrañas en áreas de descanso, pero nunca piensas que te va a tocar vivir una de ellas. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni qué lo llevó a actuar de esa manera. Quizás era alguien sin hogar o con problemas mentales. Pero lo que me desconcierta es cómo alguien así terminó en medio de una autopista tan desolada, en un área de descanso que apenas recibe visitas, y cómo llegó allí sin que me diera cuenta. Una cosa es segura: nunca más me detendré en un área de descanso durante la noche. Ese encuentro cambió por completo la forma en que veo la carretera, y aunque todavía disfruto hacer viajes por carretera, ya no viajo de noche, y si alguna vez necesito descansar, prefiero pagar por un hotel antes que arriesgarme a vivir algo así de nuevo.